Yo recibo una llamada, más bien tocan a la puerta de mi casa un amigo de mi hijo y me dice que mi hijo está internado en el Hospital Hidalgo, que él trató de entrar y no le permitieron el acceso por no ser un familiar. Entonces por eso fue que llegó ahí con nosotros y me fui con él al hospital y entrando a urgencias veo que están tomándole su declaración a Susi, dos ministeriales, y luego ya me dicen que mi hijo está dentro, entro a lo que le llaman el área de choque, ya mi hijo ya estaba entubado y en coma inducido. Yo le pregunto al doctor que lo estaba atendiendo que me dijera qué. Me dice, su hijo está joven, está fuerte, está sano. Le digo, sí, pero dígame qué parte médico, qué espero. Su hijo está fuerte, sano y joven. De ahí no lo sacaba. Entonces yo lo vi muy mal y le digo al amigo de mi hijo, le doy las llaves de la camioneta, le digo, ve por mi señora, no seas malo. Porque yo en ese momento pensé que mi esposa no iba a ver a mi hijo con vida. Afortunadamente lo atendieron rápido. Ese día le hicieron 2 cirugías de cerebro. Estuvo 22 días en terapia y 3 días en cuarto y salió bien, consciente. Nada más su costado izquierdo no tenía el 100% de su movilidad. La mano muy poco movía los dedos, la pierna sí tenía más movimiento. De hecho, desde que estaba dentro en terapia, mensajeaba con celular o con el iPad. No tenía la placa, duró 14 días en la casa. Regresa al hospital porque se veía como que se estaba inflamando otra vez el cerebro, pero era agua que tenía, entonces hubo la necesidad de ponerle una válvula. Le ponen la válvula, pero al día siguiente se veía así muy chupado, vamos a decir, y hubo la necesidad de ponerle la placa. Le ponen la placa, fue martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado salimos a las 6 de la tarde aproximadamente, nos fuimos a la casa y a las 10 de la noche estábamos otra vez en el hospital por la cuestión de que tenía mucha fiebre. Duramos 17 días, de esos 17 mi hijo duró como 8 o 10 días con fiebre, día y noche. Hubo la necesidad de ponerle otra válvula. Pues también cuando estuvo en terapia pues le hicieron una traqueostomía, por eso también no hablaba, y una gastrotomía para poderlo alimentar por sonda. Después de los 17 días salimos y mi hijo tenía que estar en completo reposo porque si lo levantábamos eso le afectaba porque tenía las dos válvulas y le succionaban más agua de lo que debería de tener el cerebro, y pues se le afectaba porque se apretaban. Entonces hubo la necesidad de cambiarle la válvula por otra de presión múltiple. Mi hijo entra un lunes o martes, le cambian a las 11 de la noche, entra a cirugía, sale a las 2 de la mañana, le cambian la válvula y cuando le cambian la válvula ven que estaba rechazando la placa. Entonces a las 11 de la mañana de ese mismo día entra otra vez a cirugía para retirarle la placa.
duramos, híjole, no me acuerdo cuántos días. Salimos un viernes y después de 11 días de estar en la casa fue cuando estábamos a un lado de él, mi señora y yo, estaba mi nieta, y íbamos a cambiarla a él y a la cama. Y de repente lo ve mi señora y dice, ¿qué te pasa, mijo? ¿Qué sientes? Empezó, estando mi señora de un lado y yo del otro de la cama. Entonces, como había necesidad de medio regularle la altura de la cabeza con la cama, pues ahí estábamos moviéndola. Y se dejó de respirar. Cuando todo suelto, mi señora, pues ya llorando, gritando, se murió. Mi nieta también desesperada. No sé, reaccioné y le soplé por medio de la traqueostomía y me dice mi señora, está reaccionando. Entonces vuelve a abrir los ojos, a jalar aire. De hecho, estábamos hablando con el doctor que iba a ir a verlo y pues mi señora desesperada, es que se está poniendo muy malo, no, le falta aire, y le dice el doctor, ya no alcanzo, háblenle mejor a la ambulancia. Entonces le hablamos a la ambulancia llegó, le pusieron el oxígeno y poquito antes de que, porque hasta eso no se dilataron mucho, le volvió a faltar el aire y hubo volver a darle otra vez respiración, vamos a decirlo así. Cuando llegaron los paramédicos, también le volvieron en lo que bajaban el tanque, porque dice, es que me viene tan a prisa que no traigo el oxígeno, ¿no? Como que, y sí lo traía, no sé si no traía mucho oxígeno, pero de todos modos sí se lo pusieron. Llegamos al hospital, lo internaron en urgencias, neurológicamente está bien, no sabemos qué le pase, vamos a hacerle estudios. Desafortunadamente ahí en urgencias a uno no le permiten estar adentro con él. Estuvimos afuera, al día siguiente entró a que le iban a hacer un estudio, le iban a cambiar también la traqueostomía porque ya traía la de plata y le iban a poner una de plástico, que es la que es mejor para la cuestión del oxígeno. Y de hecho yo salí a platicar con mi señor se quedó ahí en el quirófano afuera, y yo salí a platicar con el infectólogo porque mi hijo inclusive se había contaminado cuando le cambiaron la válvula, se contaminó con una bacteria y venció a la bacteria también. Era lo que estaba platicando con el doctor cuando me avisa mi señora que mi hijo había fallecido. Entonces yo corro, llego ya al quirófano y, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? No, pues mi hijo todavía estaba dentro del quirófano, mi señora ya la habían metido al vestidor de mujeres que estaba ahí. Y pues sí, nos dicen que ya no había nada que hacer, que le habían dado 3 paros respiratorios y mi hijo había fallecido. De hecho, pues pedimos que nos dejaran abrazarlo y hicieron cuestiones de hablar con el director y total, nos lo dejaron en la camilla, en el área donde tienen la línea donde ya no puede uno pasar más, y ahí estuvimos con él. De hecho entró el doctor Martínez Cano, que es el encargado de terapia intensiva. ¿Y qué pasó? Y no lo podía creer, inclusive hasta también lloró ahí con nosotros y dijo, no puede ser posible si él estaba bien. Y pues desafortunadamente mi hijo ya no está con nosotros, ¿va? Les decía yo a la gente que me preguntaba, en la funeraria era un mundo de gente, una funeraria de varias. De hecho, cuando yo llego mucha gente creyó que pues inmediatamente iba a estar en la funeraria, pero por ser un caso médico legal tuvo que ir
a la ministerial y luego duró ahí buen rato, tuve que ir a pedir la devolución del cuerpo. La funeraria se lo lleva y me dice, yo le hablo cuando ya vayamos hacia la funeraria, ¿no? Pues cuando ya me avisan y vamos a la funeraria, pues yo veo que está muchísima gente. Dije, yo creo debe haber varios cuerpos, ¿no? ¿Cuál? Nada más estaba mi hijo y estaba llenísimo, muchísima gente. Y es lo que le digo a la gente, me preguntaban, ¿cómo era su hijo? Y le digo, pues pregúntale más bien a ellos. Yo de padre, ¿qué les puedo decir? Para mí mi hijo fue muy bueno, no tengo ningún reproche, ninguna queja. La cuestión es de que ahora, comentando con los mismos amigos, gente que lo conocía, mi hijo no era así de bueno, era mejor. Y no sabe uno en realidad cómo son los hijos hasta que la misma gente lo comunica, ¿verdad? Y ve uno que en realidad mi hijo se quitaba la camisa para ayudar a otras personas. No se imagina uno. Yo sabía que era bueno, noble. Mi señora a veces, mira nada más cómo tienes tu recámara, que arregla y todo. Pero no podía decirle el amigo, el primo, el vecino, ayúdame a arreglar mi recámara, porque inmediatamente iba y le ayudaba. Entonces, mi hijo era muy servicial, aunque de repente, oye, ¿me ayudas a y tenía sueño y yo ya me tengo que ir. Pero iba y ayudaba sin renegar a ellos en ese momento. Y todo el mundo lo conoció por que era muy servicial, muy, muy alegre. Los vacilaba mucho a los amigos, muy cariñoso con ellos y pues desafortunadamente no está. Era muy buen cocinero. Le gustaba mucho cocinar, comer, los animales le gustaban mucho. Este era su último semestre, estaba estudiando agronomía. Me dice el director de la universidad que en 2 ocasiones tuvo trato con él, dice, y se veía que el grupo con el que fue a hablar ahí conmigo, pues él era el que lo aventaban por delante, como que era el que le tenían la confianza, y porque tenían varios proyectos. Me platica el director de la prepa en la que estuvo que dice, en la funeraria me dice, oiga, la maestra Deli me pidió que la disculpara porque no va a venir a la funeraria. Dice, no porque no pueda, sino porque dice que el venir aquí a ella le afectaría mucho porque tiene muy buenos recuerdos de su hijo. Muy servicial, muy dado a... Dice, mire, le ayudaba a llevarla al coche porque había una rampa para el estacionamiento donde tenía el coche. Dice, siempre la apoyaba. Dice, entonces ella se encariñó mucho con él. Y sí cree que el venir no va a aguantar, que nada más va a ir a la misa. Dice, muchísima gente que no conocemos, ¿no? Que no conocieron a mi hijo. En el hospital los vigilantes nos decían, ¿saben qué? Ahí le mandan esta imagen, esta oración. Muchísima gente que después que iba a una farmacia o a algún lado, es que yo sin conocer a su hijo, en cuanto supe, estoy orando por él, inclusive de todas las religiones, porque me decían, es que yo soy hermano, nosotros somos católicos, yo no estoy peleado con ninguna religión, y más si ustedes están orando por mi hijo, bienvenidas sus oraciones. Mi hijo iba muy bien. Desafortunadamente, el parte que nos dicen de su muerte fue una trombosis pulmonar. A mí me dicen que lo agredieron, pues me da coraje, mucha rabia, desesperación, porque
los doctores nos dicen, esto es en etapas. Primero vamos a ver si le salvamos la vida. Otra etapa, de hecho cuando nos dijo, miren, si fue un domingo, si logramos que él esté estable, no que se agrave, pero que esté estable a mejoría, dijo, ya la hicimos. Entonces ya el viernes, ¿verdad? Si llegamos al viernes y iba así, ya pensábamos que ya iba a levantarse, a hablar y todo. O no, ya cuando diario iba mostrando una mejoría. Mi hijo duró 11 días entubado. Tengo le digo porque nosotros somos católicos, de hecho tengo que ir a San Juan de los Lagos a dar ese testimonio donde una señora, hermana de un primo político de mi esposa, me dice, tengo una camisetita que usó la Virgen de San Juan. Tiene muchísimos años esa camisetita. De hecho ahí la tengo en la casa, me hizo favor la señora de prestármela unos días. Yo entro con esa camiseta un día cuando mi hijo todavía estaba entubado, todavía no despertaba, no se movía. Mi hijo estaba a 30 grados acostado, tenía inclusive unas bolsas de suero en las dos, así, no sé por qué se las pondría. Venía en una caja de cartón con la tapa transparente y se veía la imagen enmarcada de la Virgen de San Juan. Yo saco la imagen, saco la camisetita y se la froto nada más en el brazo derecho. Como a unos 3 metros estaba un enfermero y nada más me estaba vigilando, porque en terapia, mis respetos es una atención de enfermeros, doctores y todo. Cuando yo le froto la camiseta, mi hijo baja la mano. Entonces, y yo no era muy devoto de la Virgen de San Juan. Me sorprendo, le levanto la mano y volteo a ver al enfermero y se me queda viendo. Entonces yo le acomodo otra vez la mano. Se la vuelvo a frotar y empieza mi hijo a toser. Se movía así. Entonces el enfermero dice, no se asuste, es que está tosiendo. Le dije, sí, ya sé que está tosiendo. Se tranquiliza mi hijo y le digo, pero es que mira, nomás le paso esto, se la vuelvo a pasar y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces así ya el enfermero se deja venir y se pone, entonces ya me tuve que pasar yo al otro. Cuando mi hijo reacciona, su costado derecho lo movía perfectamente. El lado izquierdo no lo movía y después lo primero que empezó a mover fueron los dedos. Cuando él falleció, sí tenía movimiento de brazo, nada más sí hacía esto porque aquí lo tenía, es espástico, le decía. O sea, es muy tenso. La pierna sí tenía también bien movimiento. Siempre estuvo, bueno, la mayoría del tiempo nada más cuando fueron los días que tuvo fiebre no estaba muy consciente, pero siempre tenía, no podía hablar, pero le preguntaba a uno cualquier cosa, nos contestaba sí o no, o con el movimiento de los labios. Nunca pudo pronunciar palabras. Se tapaba, a mi señora le dijo mamá. No, y mi señora se volvía loca cuando ya comía por la boca, ya empezaba a comer. Le cumplíamos sus gustos, quiso comer pozole, pizza, licuado de plátano. Le encantó ahí en el hospital una gelatina que le hicieron, una papilla de galleta con plátano. O sea, había cosas, como él era muy tragón, pues sí, mi señora, ¿qué, mijo? A ver, ¿qué tiene? Lo chiqueaba mucho mi señora y lo que él quería le hacía de comer. ¿Usted cree que...? No, yo la verdad, de cuando fue la agresión, había muchos medios allá afuera. Siempre nos mandaban a hablar que salieran, pero siempre nosotros decimos, el interés de nosotros es nuestro hijo. No hay ninguna otra cosa, inclusive también hay otra cosa que mi esposa me decía, ¿qué prometemos? ¿Qué prometemos que nos cueste mucho trabajo para que se salve nuestro hijo? Entonces,
Le dije, pues no sé tú qué le vas a prometer. Le dije, porque yo ya prometí. ¿Qué prometiste? Le dije, si mi hijo queda bien, les doy el perdón. Entonces me dijo, ¿cómo va a ser? Sebastián, hasta molesta. Le dije, dime tú, ¿qué otra cosa te puede costar más trabajo que eso? Y se quedó, dijo, tienes razón. Y prometió lo mismo. Pero yo dije, si mi hijo se salvaba y quedaba bien, que iba muy bien, y le echó las ganas del mundo a mi hijo. Porque le digo, es bien difícil que en terapia, le digo, se llegó la primera semana, nos dice el doctor, pues ya, se acabó la primera etapa, ahora sigue la segunda. Entonces nos dijimos, ya va. Dice que a lo mejor es igual o peor. ¿Cómo? Es que vamos a ver si es capaz de despertar, de respirar por él mismo, de que reconozca. No, eso también es dificilísimo. Y cada día nos iba dando una sorpresa. Cada día. Es que ya abrió los ojos, pero todavía no, o sea, le hablamos y los abre. Y luego, pero todavía no es capaz de dirigir la mirada a donde se oye, ¿verdad? De donde viene el sonido. Y así cada vez iba con sorpresas. Entonces íbamos nosotros, porque ahí nos quedábamos a dormir, dormíamos en el piso de ahí de terapia. Nada más nos salíamos temprano porque nos corrían, nomás la primera vez nos corrió, el primer día. Ya todos los demás días salíamos antes de que nos corrieran, nos íbamos a la casa, nos bañábamos, desayunábamos y regresábamos otra vez, hasta otro día lo mismo. Siempre estábamos ahí los dos, porque de repente salían familiares de Luis Mariscal, necesitamos esta medicina o este aparato, lo que sea. Entonces pues uno se quedaba ya al pendiente y el otro, por lo regular era yo el que salía a comprar lo que se ocupaba. Y los médicos muy sorprendidos porque decían, es que para nosotros no nos explicamos cómo es que ha reaccionado su hijo. Siempre nosotros juntamos a las familiares que estaban de los enfermos que estaban en terapia, siempre los agarrábamos y rece. Entonces como que formamos un grupo muy unido de que por si rezábamos y no rezábamos nada más por mi hijo, sino rezábamos por todos, inclusive por los doctores, que pues ellos tuvieran la fortuna de que Dios interviniera por ellos para que sanaran o curaran a los enfermos, ¿no? Pero siempre estábamos ahí pegados con él. No. A mí no me corresponde perdonar. Si yo supiera que el perdonar me va a regresar a mi hijo, que se refundan en la cárcel me va a regresar a mi hijo, ya eso ya no va a ser posible. Mi hijo de 22 años, con toda la vida por delante, bueno, le puede platicar con mucha gente y preguntar de él a ver qué es lo que le dicen, no porque yo sea su papá, sino los comentarios. Al ratito en misa puede usted preguntar con gente que esté ahí y va a ver lo que le van a contestar de él. ¿Qué desea? ¿Qué pide, señor Mariscal? Justicia. No es, yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra del deporte, nunca. No estoy de acuerdo en que la gente diga que un equipo es un agresor o que ellos es una escuela de agresión. No. A lo mejor son situaciones que se dieron, pero lo que yo siempre he creído es que uno de humano, como dicen, si uno no tiene y cuando llega a tener loco se quiere volver. Hay personas que no siempre el que uno sea humilde económicamente quiere decir que sea malo. Pero cuando una persona de cualquier nivel llega a se deslumbra por la economía, se cree intocable.
Entonces yo siento, porque ellos ya habían tenido problemas con otras personas y en otros días anteriores, y yo pues le digo, sería bueno que se diera una vuelta a los domicilios. Ahí le pueden decir cómo eran, si eran tranquilos, si eran agresivos o no. Eso es también lo que tiene mucho que ver. Si yo soy agresivo, mis mismos vecinos deben de decir, no, ni lo aguantamos, no, yo quisiera cambiar, no que se cambiara. Entonces, pues eso también puede usted ver, ¿no? ¿Qué pasa? Es que no es cosa mía. O sea, las leyes, yo no voy a... Pero no sé cómo vaya a reaccionar la sociedad. Porque no nomás yo estoy molesto. Son miles de personas, no nomás en Aguascalientes. No nada más en México, porque esto se dio a conocer internacionalmente. Entonces, ¿quién sabe qué podría pasar? Y yo no incito. Pero creo que la justicia debe de ser, ahora sí, legal, ¿verdad? No porque haya un poder vaya a haber una libertad. Hay una persona que fue quien pagó 3 de las facturas, que no ha querido que se sepa el nombre. Pero no es que me dijo, ten, yo te lo regalo. Yo te presto, cuando te paguen, me pagas. Por eso a mí me extraña que el hospital diga, se deben tanto. Yo me acabo de enterar antier. Dije, caray, que yo sepa, yo firmé un pagaré por 59,000 y fracción, y esta última cuenta que fue de 27,000, que yo no firmé, lo firmó una prima de mi esposa, porque fue la que se quedó ahí en el hospital. Sí, 60 y 30, 90,000 pesos cuando mucho. De hecho, yo, para hacerle el estudio donde falleció mi hijo, me dan la orden para que yo lo pagara o fuera ahí a la dirección a que me lo autorizaran y lo metieran a la cuenta. Una secretaria dijo, permita, va y se lo lleva a otra, y dijo, no, porque todavía debe la factura anterior. Entonces le digo, ¿cuánto sale? Ya me dijo lo que sale. Dámelo, voy y lo pago para no estar. Pero sí, me dijo, es que nada más lo vieron y luego que pague. Le dije, bueno, yo no lo voy a dejar sin la atención, fui y lo pagué y le hicieron el estudio. Desafortunadamente, mi hijo falleció. Le digo, pero pues no creo que se debe de negar un servicio a una persona que lo ocupa en un hospital, ¿no? Sepa, leo yo, no quería, a mí me informaba, oye, que mira, que esto, que ya hubo la audiencia de esto. Y mira, a mí lo que me interesa es mi hijo, la salud de mi hijo, y siempre estuvimos con él día y noche, y puede preguntar en el hospital, en cualquier lado. Tanto mi esposa como él, inclusive nos ofrecían, miren, para que ustedes descansen, que no nos sentiríamos a gusto. Es más, cuando la primera salida que lo dieron de externo, la casa es de 2 pisos, su casa. Entonces nos turnábamos una noche a estar con mi hijo. La sala la hicimos hospital y el otro estaba arriba dormido. Ya después, en las otras ocasiones, lo que hicimos, ahí dormíamos los 3, porque ya nada más mi hijo nos quedaba en la casa, era el único soltero. Oíamos un ruidito y los dos ahí estábamos a ver que se está respirando muy agitado, o nada más fue que se movió. Día y noche estábamos ahí pegados con él atendiendo. ¿Cuántos jugadores participaron, sabe? Según yo son como 7 o 6 jugadores todos de Necaxa. Bueno, yo no me he metido a eso. Yo apenas, de ahora que falleció mi hijo, tuve la necesidad de ir con el Ministerio Público, y ella es la que me dice, mira, hay este video, y le dije, no lo quiero ver. Le dije, porque ¿qué sentiría ver a un hermano, a su papá o lo que sea, que lo estén agrediendo? Entonces,
Le dije, no, la verdad, no quiero, no, pero mire que si quiere le puedo parar donde lo están agregando. Le dije, no quiero verlo, dígame usted. Entonces ella, es que me le pasa esto, así, así. Me estaba ella narrando los videos. No se vale que, era lo que le decía, que cuando el ser humano se siente superior, se siente intocable, que porque soy estrellita, el gobierno o la autoridad o no sé, no, o sea, no por echarle la culpa al gobierno, o sea, yo por decir ciertos canales, por decirlo, me van a proteger. Según a mí me dijeron, no los querían detener porque sabían que eran los jugadores y pues son intocables pero nunca pensaron que llegara a ese grado de que la gente se cansara posiblemente. Aparte de cómo vieron cómo fue la agresión y pues la sociedad está molesta. Teme que... Dicen don dinero, dígame qué ricos están en prisión. ¿Qué va a hacer? ¿Va a luchar hasta que encuentre esa justicia, señor? Posiblemente. ¿Que le gustaría que el Necaxa le pagara lo que se haga? Les voy a decir lo que me decía, porque en una ocasión los abogados del jugador Molina se acercaron con el abogado de nosotros con la primera intención de comprarlo. Me dice el abogado, dice, yo luego le entendí, pero le dije, mira, ¿a qué te refieres? Creo que no es el momento para que te acerques a ellos. Entonces ya cambiaron, dijo, bueno, no está bien. Después, es más, este viernes hizo como 15 días que querían hablar conmigo, que porque su cliente no agredió a mi hijo, y sí lo agredió a él. Entonces, le decía yo a mi abogado, le dije, ¿qué quieren? Le dije, la cantidad que vaya, 1 peso, 10 pesos, lo que vaya. Le dije, a mí si ellos me pagan o no me pagan, yo nunca pensé en que se fuera a morir mi hijo, ¿verdad? Le dije, a mí si me pagan o no me pagan, yo tengo que ver, acomodé lugar por cualquier medio de darle a mi hijo lo que ocupe, me paguen o no, porque mi hijo no se va a quedar sin atención. Lo que sea, aunque venda los chicles que tengo. Entonces, ¿cómo ves? Entonces no negoció con él. Le dije, es que tú dime, me van a dar ahorita 1 peso que llevo gastado, por decir. ¿Eso me va a garantizar el que le dé la atención a mi hijo? El que no le quede alguna secuela, que afortunadamente creíamos que no le iba a quedar ninguna secuela por cómo iba. Entonces, le digo, ¿qué es? Ayer inclusive me decían, ¿cuánto le vas a pedir al...? Le dije, es como si yo le dijera al papá de Molina o de Gorosito, ¿cuánto quiere porque yo lo mate? Es lo mismo, ¿no? Entonces, que me digan ellos cuánto vale su hijo. Pues yo no, nunca, mi hijo le voy a poner un valor. El valor que yo desafortunadamente ya no lo voy a tener. Entonces mi hijo, me dice mi señora, inclusive era el último mariscal, era el que podía haber seguido la descendencia para que siguiera el apellido. Me dice mi señora, oye, ni modo, mi hijo es irreemplazable, nunca, que se acabó el apellido, ni modo. Que tenemos todavía 2 hijas, tenemos ahorita 3 nietos y otro que está por nacer ya a fines de este mes, a principios del que entra. Tenemos que ver por ello. Le dije, desafortunadamente mi hijo no está, pero desde el cielo va a estar con nosotros, va a estar guiando, va a estar cuidando. Dice la gente, es que ustedes ya tienen un angelote. Digo, pero
no nos consuela. Es muy duro. Yo ya también tuve la desgracia de que mi papá ya no vive. He perdido familiares, tíos muy queridos, o sea, de muchos tipos de familiares, pero se siente, por decir algo, mi papá lo sentí muchísimo, pero la verdad no se compara conmigo. Mi papá lo quería mucho y estamos ahorita seguros de que mi hijo está con mi papá, con otros tíos de mi familia y del lado de la familia de mi esposa.